En los senderos coloridos de las montañas de San Pablo, rodeado por bosques y hermosos ríos, en un pequeño y cálido pueblo donde todos se conocían, con problemas como la minería ilegal y la contaminación, existía un pequeño y olvidado museo al que casi nadie entraba jamás. No había gran cosa dentro del museo, hasta que apareció un extraño y primitivo objeto, una pequeña estatuilla con origen maya. Nadie en el pueblo le prestó importancia jamás. Estaba muy sucia, llena de barro y de moho, y necesitaba una limpieza adecuada. Ni siquiera tenía un lugar propio para exhibirla en el museo. Un día apareció un caminante llamado Fernando. Era un soñador malviviente, un rebelde sin causa, un bandido muy silencioso, pero era el único que sabía el valor arqueológico que tenía aquella estatuilla. Sabía que estaba dentro del museo y que solo había un guardia, pero las cámaras del lugar lo delatarían fácilmente. Además del guardia y las cámaras dentro del museo trabajaba una joven llamada Vanessa. Fernando se ilusionó con la estatuilla maya, la había estado buscando mucho tiempo y por fin la encontró. Así que de inmediato empezó a trabajar en un plan maestro para conseguir la estatuilla. No podía hacerlo por la fuerza, ya que era muy peligroso porque la gente del pueblo era muy unida, y era imposible escapar sin ser atrapado por los moradores que conocían muy bien las montañas. Pero lo que nadie sabía de Fernando, ni del alcance que podía llegar a tener su astucia, lo cierto era que Fernando no era un ladrón común, era un ladrón con estilo de alto linaje. Las personas que lo conocieron o lo trataron de cerca, dicen que viene de una familia muy conocida en el mundo del hampa. En lugar de usar objetos de metal como rifles o cuchillos, sus únicas herramientas eran los gestos y las palabras con encanto y conocimiento. Portaba una comprensión profunda de los límites del cerebro humano. Las mujeres lo describen como atento y encantador. El paso de los años le llevó a adquirir un talento único. Había perfeccionado un arte invisible, el robo emocional. Nadie sospechaba de Fernando, porque nunca parecía robar nada. Las personas que platicaban con Fernando, muy convencidas, le entregaban lo que deseaba como si fuera su propia idea. Su poder de convencimiento era sensacional, y aprendió a vivir de aquel don que Dios le había regalado. Estaba acostumbrado a hacer pequeñas estafas. Se dio cuenta que le era más fácil tratar con mujeres, ya que conectaba emocionalmente con ellas. Siempre lograba convencerlas que hicieran lo que Fernando deseaba. Su próximo objetivo era una linda chica llamada Vanessa, una restauradora de arte del Museo Nacional. Vanessa custodiaba algo más valioso que una simple pintura, una pequeña estatuilla ceremonial maya, recién llegada y sin catalogar oficialmente. Pequeña, discreta y sin registros públicos, ideal para desaparecer del mundo sin dejar rastro. Pero Fernando sabía que Vanessa no entregaría la estatuilla por miedo ni soborno. Era una mujer íntegra y responsable con su trabajo, pero también humana como todos nosotros. Se presentó en su vida como Víctor, un amable escritor de ensayos históricos, que necesitaba consultoría para un libro sobre arte mesoamericano. Durante semanas la fue visitando en el café donde ella desayunaba. Al principio la saludaba y le deseaba un bonito día. Se acercó a ella poco a poco para no incomodarla, se interesaba por cómo se sentía, y de esta manera se convirtió en un conocido agradable. Vanessa lo catalogó como una buena persona, y fue entrando en su espacio personal. Luego se convirtió en un confidente muy cercano. Fernando no preguntó nunca por la estatuilla, la escuchaba muy atento sobre cómo fue su día. Le preguntaba por su infancia, y por cómo había sido. Preguntaba por su madre enferma, por las razones que la llevaron a estudiar arte y no medicina como su familia quería. Cuando ella se quebrantó hablando de la soledad de los museos y del miedo a volverse invisible, Fernando simplemente guardó silencio, muy atento pero cálido y discreto. Pasaron 2 meses antes de que Vanessa confiara lo suficiente, como para mencionarle sobre la estatuilla maya que ella custodiaba, y se le advirtió guardar discreción sobre ella. Es una pieza olvidada, ya que nadie la ha reclamado formalmente como suya. No significa nada para el museo, dijo casi como una confesión. Fernando no hizo ningún movimiento brusco. Solo preguntó, ¿y tú qué sientes cuando la miras? Ella respondió, solo tristeza, y ahí, Fernando tejió la trampa final, no con presión, sino con comprensión. Le habló de la carga de guardar cosas que otros no valoran, y sin decirlo, le sugirió que si liberaba aquel objeto, permitiría que encuentre un lugar donde realmente sea apreciado. No habló de ningún robo, habló de liberación. Inventó un falso museo indígena que conservaba tesoros como estos, pero estaba un poco lejos, pero dentro de los límites de su propia tierra. Al cabo de una semana,
Fue Vanessa quien, temblando pero confiando totalmente en Víctor, esa noche le entregó la estatuilla envuelta en un pañuelo. Nadie la echará de menos, dijo justificándose ante sus propios ojos. Ve con la gente de aquel museo indígena, allá la apreciarán mucho más que aquí. Fernando la abrazó con mucho cuidado. No dijo nada, solo que volvería cuando haya entregado la pieza. Abrazó a Vanessa, haciéndola sentir que era lo correcto, y se perdió en la oscuridad. Esa misma noche, desapareció de la ciudad. Fernando salió del pueblo con mucho miedo pero sin nadie que lo estuviera persiguiendo. Solamente Vanessa era la única que sabía que Fernando tenía la estatuilla en su poder. Luego de salir del pueblo tomó un autobús con rumbo a la ciudad. La calma y la alegría regresaron al cuerpo de Fernando, quien miraba con asombro aquella estatuilla maya que tanto había deseado. Su sueño se había cumplido. Y lo primero que hizo en cuanto llegó a la ciudad, fue buscar un artesano de primer nivel que limpiara cuidadosamente la estatuilla. Había escuchado que el artesano vivía en las afueras de la ciudad. Fernando se dirigió a las afueras de la ciudad sin tiempo que perder. Ya en los límites de la ciudad, Fernando buscó a aquel viejo artesano que se llamaba Isaías, encontró la casa y el taller del artesano, y le pidió que limpiara y puliera dicha pieza. Isaías era un artesano restaurador que vivía en una casona escondida detrás del teatro. Isaías no preguntaba demasiado, pero era un artista obsesivo. Al ver la estatuilla se quedó en silencio. La sostuvo con manos temblorosas y murmuró: «Esto no debería estar en manos de nadie». Fernando sonrió y respondió: «Puedes devolverle su brillo». Isaías accedió con algunas reservas. Le pidió una semana para limpiar, pulir y examinar la pieza. Fernando, muy confiado, le dejó la estatuilla y se hospedó en un hostal barato, donde comenzó a hacer planes. Tenía un comprador en Madrid, un millonario obsesionado con arte precolombino y sin escrúpulos. $90,000 por una pieza que el museo ni siquiera había inventariado. Una joya sin pasado legal. Perfecta para desaparecer. Pero algo cambió al tercer día. Isaías no respondía a los mensajes. Fernando fue a su taller y lo encontró cerrado con un cartel que decía: «Viaje imprevisto. Vuelvo en 2 semanas». Algo no cuadraba. Isaías era un hombre de rutinas, solitario y meticuloso, no se iba sin avisar. Pasaron 2 días más. Finalmente Fernando logró contactar con el hermano del artesano. Lo encontró en una tienda de instrumentos musicales. «Isaías», dijo el hermano, «murió hace 3 días, por un paro cardíaco». Fernando sintió un estremecimiento. Lo último que esperaba era la muerte de su restaurador. No por la tristeza de su partida, sino por la complicación. El taller estaba cerrado con llave y la estatuilla tenía que estar dentro. Hizo lo posible por entrar. Habló con vecinos y sobornó a un vigilante nocturno. Finalmente logró entrar una noche por una ventana lateral. El lugar olía a madera y aceites antiguos. Todo estaba en orden, como si Isaías hubiese salido solo por unos minutos. Sobre la mesa central, en un paño de terciopelo, la estatuilla brillaba con un lustre nuevo y dorado. Majestuosa, viva, pero también había una carta. Para Fernando, o como quiera que se llame. Fernando la leyó en voz baja. «La pieza que me trajiste no es solo antigua. Es sagrada. No la limpies más. No la vendas. No la toques con manos sucias. La reconocí por los símbolos ocultos que solo se revelan al limpiarla. Es un ídolo funerario, usado para contener espíritus. El espíritu está despierto, y no le gusta haber sido movido». Fernando soltó una risa nerviosa. «Supersticiones ridículas». Guardó la estatuilla en su maletín de cuero y salió por la misma ventana. Esa noche soñó con Vanessa. Pero no era un sueño dulce. Ella estaba de pie junto a una figura de piedra, sin ojos, y con la boca abierta, en un grito mudo. «Lo que te llevaste no era tuyo», decía, y entonces en el sueño la figura se movía. Fernando despertó sudando. Su maletín se había abierto, la estatuilla estaba sobre la mesa del hostal mirándolo. Juraría haberla guardado con doble cierre. La vendió al día siguiente. No podía seguir con eso. Recibió el dinero en un bar oscuro cerca de la estación Atocha. No volvió a soñar ni con Vanessa ni con nada. Durante los siguientes meses su suerte cambió. Cada trato que intentaba cerrarse fracasaba. Documentos falsificados eran descubiertos. Clientes lo abandonaban. Un día lo detuvieron en el aeropuerto por una maleta que él juró no haber empacado. En su interior había un objeto robado de un museo de Berlín. Pasó semanas en prisión hasta que se comprobó que era una confusión. Pero su reputación ya no existía.
Había gastado todo su dinero en juicios y abogados. Mientras tanto en el pueblo, Vanessa estaba muy angustiada ya que no sabía nada de Fernando. Vanessa se había encariñado con Fernando y le preocupaba mucho el no saber cómo estaba. Lo cierto era que Vanessa sin darse cuenta se había enamorado de Fernando, y lo extrañaba mucho y se preocupaba al no saber dónde estaba. Pero un día todo cambiaría para siempre, cuando empezaron a llegar cartas de una mujer dirigidas hacia un tal Fernando. Vanessa pensó que se trataba de una equivocación, pero en una de esas cartas aquella chica envió una foto en la que aparecía Víctor. Esta foto habría sido tomada cuando estaban juntos en la playa. Vanessa se dio cuenta que Víctor no era Víctor, que su verdadero nombre era Fernando. No entendía nada de lo que estaba pasando, pero su instinto de mujer la impulsaron y decidió investigar un poco. Buscó información de aquel museo del que tanto hablaba Fernando, pero no había registro de un museo en aquella zona. Esto hizo que se preocupara aún más. Mientras tanto Fernando estaba muy mal. Primero perdió el dinero que había ganado al vender la estatuilla. Luego, salió de la cárcel pero ya nadie quería acercarse a Fernando. Cayó en la bebida. Fue arrestado por peleas callejeras y por hurto. Una espiral oscura lo arrastraba, y cada intento de rehacer su vida se deshacía en cuestión de días. Vanessa no creía del todo en las maldiciones, hasta que empezó a tener sueños. Sueños antiguos en lenguas que no conocía. Una sacerdotisa maya le decía con una voz de ceniza: "El juicio ha comenzado", movida por una mezcla de miedo y compasión. Vanessa tomó una decisión impulsiva. Tomó la decisión de buscar a Fernando. Fernando empeoraba. Dormía entre cartones en una esquina cerca de la estación abandonada del tren. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora eran dos sombras profundas, como si algo lo estuviera mirando desde adentro. Cuando Vanessa lo encontró no la reconoció. Murmuraba cosas en una lengua extraña. Decía que la estatuilla le hablaba desde dentro, que sentía que algo lo consumía desde el alma. Vanessa lo llevó a un hospital, pero lo dieron de alta a las pocas horas. No tenía nada físico, solo delirios. "No quiero que te arrastre conmigo. Ya no soy humano del todo", decía Fernando. Esa noche Vanessa hizo lo que nunca imaginó que haría. Contactó al coleccionista que había comprado la estatuilla. El coleccionista, un alemán excéntrico llamado Klaus Richter, aceptó hablar por teléfono pero advirtió: "La estatuilla que me vendieron no es una pieza cualquiera. Es una réplica del Chak Balam, el dios del juicio entre los vivos y los muertos. Se dice que quien robe sus símbolos sin permiso recibe su veredicto en vida. No puedes deshacer la maldición, a menos que el juicio sea completado. ¿Y cómo se completa? Alguien debe aceptar el juicio en su lugar". Vanessa salió de esa casa con la mente nublada. La respuesta era imposible pero clara. Vanessa volvió con Fernando y le dijo lo que había descubierto. Le suplicó que no lo hiciera, que no se sacrificara por él, que él merecía el castigo. "No es por redimirte", le dijo ella, "no quiero que el juicio acabe con lo poco que queda de ti. Y porque yo también dejé que esto sucediera". Esa noche Vanessa fue a la colina del Cerro del Muerto, llevando un pequeño cuchillo de obsidiana y un antiguo códice maya que el alemán le había recomendado. Allí, al pie de una ceiba centenaria, realizó un ritual improvisado, siguiendo los pasos del códice. Pero algo extraño ocurrió. Cuando la sangre cayó sobre la tierra, no fue Vanessa la que colapsó sino el cielo. Literalmente, un estruendo sacudió el aire. Todo se volvió rojo, y cuando Vanessa abrió los ojos ya no estaba en el cerro. Se encontraba en una ciudad extraña, antigua y luminosa, como un tikal en el amanecer de los tiempos. Personas vestidas con ropajes ceremoniales pasaban junto a ella, sin verla. En el centro un templo piramidal con fuego en su cima. Una figura la esperaba. La sacerdotisa de sus sueños. "El juicio ha sido desafiado", le dijo. "El ladrón no cumplió su castigo y tú has venido a cargar con su destino". "Sí", dijo Vanessa, "lo hago por amor". La sacerdotisa levantó la mano. "¿En qué estás pensando?", dijo la antigua sacerdote maya. "De modo que acabas de poner en juego tu propia vida por amor". "No lo entiendo. La culpa es de aquel que robó el recipiente del Gran Espíritu". "Es mi propia decisión", dijo Vanessa. "Además yo fui quien entregó aquella estatuilla maya a Fernando. Soy tan culpable como él". Entonces la sacerdota maya preguntó nuevamente: "Dime, muchacha, si no hubieras entregado la estatuilla al joven también hubieras hecho esto, o tal vez no". "Lo hubiera hecho igual", respondió muy segura Vanessa. "Ya veo", dijo la sacerdotisa. "De modo que así son las cosas. Sabes, hija, el amor es la única cura para el mundo y la humanidad. No puedo condenar a alguien que está entregando su propia vida por amor. Entonces no habrá juicio".
Porque quien ama de verdad no necesita redención. Y en ese momento el mundo se volvió negro. Fernando despertó en el hospital, limpio con la mente clara. Las voces, las visiones, la pesadilla, se habían ido. Vanessa estaba a su lado dormida. Vanessa es de esas mujeres que no se rinden. Cuando la vida pone a prueba el amor verdadero, ella no duda en quedarse. En los días grises, en las noches largas de hospital, cuando la enfermedad se asoma y todo parece incierto, ahí está ella. No se aparta, no se cansa. Ama con hechos, no solo con palabras. Su mano siempre sujeta la de él, sus ojos le dan paz, su presencia es medicina. Vanessa no solo está al lado de su hombre, ella es su fuerza, su refugio y su esperanza. Eso es amor, eso es ser compañera de verdad. Vivieron tranquilos durante meses. Se mudaron juntos. Fernando consiguió trabajo en una librería. Vanessa volvió al museo. Todo parecía bien, hasta que una mañana Fernando encontró una caja en la puerta de su casa. Dentro estaba la estatuilla, pero esta vez tenía los ojos cerrados. Una nota la acompañaba. El juicio fue suspendido, no olvidado. Algún día se reabrirá. Fernando miró a Vanessa. Ella no sabía de la caja, y por primera vez en mucho tiempo sintió frío, un frío antiguo. Uno que venía no del cuerpo, sino del alma. Aquel frío antinatural le recordó lo afortunado que fue al encontrar a Vanessa en su vida. Aprendió a cuidarla, a respetarla y valorar lo grandiosa que era. Fernando ya no era el mismo. Ya no mentía ni utilizaba a las personas como antes. El amor de una mujer buena, y el arrepentimiento verdadero, le dieron la vida que tanto había soñado. Vanessa podía haber dado la espalda. Podía haber dicho, se lo merece. Pero no. Porque el amor verdadero no se rinde ante el orgullo ni ante el resentimiento. Vanessa fue a visitarlo. Llegó al hospital con lágrimas en los ojos, pero con el corazón decidido. Lo encontró débil, frágil, quebrado, y sin embargo aún con un brillo de arrepentimiento sincero. Y ahí, en medio del dolor, el amor volvió a florecer. Vanessa no solo estuvo con él, lo cuidó, lo sostuvo, lo abrazó con paciencia y fe. Lo perdonó. No porque fuera fácil sino porque su amor era más fuerte que el error. Fernando cambió poco a poco. Aprendió el valor de lo que había perdido, y sobre todo, el valor de lo que todavía podía construir. Hoy, viven juntos una vida sencilla pero llena de significado. La estatuilla está de nuevo en su lugar, y ahora representa mucho más. Una segunda oportunidad, un perdón verdadero, una historia real de amor que venció el ego, la enfermedad y la caída. Cuando hay amor de verdad no importa lo que pase, siempre habrá esperanza. El amor verdadero no se mide en los días soleados, sino en cómo resiste las tormentas. Es fácil amar cuando todo va bien, pero el verdadero compromiso se demuestra cuando llegan los momentos difíciles. Amar de verdad es elegir quedarse, es comprender, apoyar y luchar juntos incluso cuando las circunstancias no son las mejores. Es abrazar no solo las virtudes, sino también las imperfecciones del otro sin condiciones ni excusas. Cuando el amor es sincero e incondicional, se convierte en una fuerza imparable que une, sana y fortalece. Superar juntos los desafíos no solo confirma lo profundo de ese lazo, sino que lo hace crecer. El amor verdadero no se rompe con las pruebas, se reafirma en ellas. Y al final lo que queda es un amor más fuerte, más real y más hermoso. Si te gusta el contenido valioso, no olvides suscribirte a nuestro canal.